El tablero. Aquí vamos y por si acaso voy a volver a copiar el sistema inicial. Todo el sistema inicial. Entonces, aquí estamos. Y aquí vamos. Ya borro un poquito. Ya lo limpiamos un poco. Tenemos las partes que necesitamos considerar. Ya, tengámoslo así. Y entonces ahora vamos a coger y colocarle carga. Y la carga se la vamos a colocar directa al eje. Carga directa, se la vamos a colocar aquí. Entonces, inicialmente esto era así y esto era así. Y ahora la carga acoplada al eje. Entonces hay una inercia. Y ustedes que estudian ingeniería mecánica, entonces aquí hay un amortiguamiento en la carga y una inercia en la carga, un suele. Esta unión entre los ejes, ¿cómo la realizarían? Porque en esa unión no puede haber deslizamiento, no puede haber nada, debe ser una unión lo firme. Y entonces a uno se le podría ocurrir que le aplicara soldadura, ¿cierto, Carlos Felipe? Sí, señor. Puede coger y colocarle soldadura. Nicolás, Profe, pues digamos, si no es si el eje del motor no está fabricado con la misma carga, creo que pues soldadura no sería una opción muy adecuada por el tema de tolerancias y esfuerzos en el eje. Pues digamos que tal vez lo más adecuado sería usar algún tipo de acople, ya sea flexible o rígido. o podría ser mm, acople con bridado, una unión bridada. Sí saben cuáles son, ¿no? Sí, sí, con bridas o los acoples de engranajes, los que es como Sí, una camisa encima de dos engranajes o los que son con, con caucho. ajá. O hay algunos acoples que llaman acople omega. ¿Los han visto? ¿O han escuchado hablar de ellos? Los omega. No, señor. Porque es que resulta que esos anteriores acoples, esos en caucho, uniones bridadas, requieren que los dos ejes estén terriblemente alineados, ¿no? Porque cualquier desalineamiento acaba alguna de las dos partes, o acaba el motor o acaba la carga. Obviamente empieza llevándose los apoyos. Luego es delicado ese acople. Por ello muchas veces se hace acople bridado, pero también este acople omega es un acople parecido al acople con cauchos que usted mencionaba, Nicolás. Pero ese acople admite desalineaciones hasta más o menos unos 15 grados. Alguna vez utilicé un acople ese, me pareció una excelente solución para el problema en que estábamos. Porque si no, entonces hay que alinear muy bien y a veces no es tan simple hacer la alineación. ¿Estamos? Bueno, teniendo en cuenta ese diagrama, entonces consideramos que el motor
va a girar en este sentido. Entonces, en ese sentido está el par de entrada, el desplazamiento angular, la velocidad angular del motor y la aceleración. Y esa misma desplazamiento, velocidad y aceleración angular, pues es el que tiene que sufrir la carga. Entonces, este tipo de acople directo solamente se permite si la carga puede girar a la misma velocidad a la cual gira el motor. ¿Es eso claro, jóvenes? Teniendo en cuenta eso, por favor, ¿cuál es el modelo? Vamos a considerar control por armadura. ¿Cuál es el modelo para este motor que tiene carga acoplada directamente? Para ello, ¿cuánto tiempo requiere Carlos Felipe? Yo creo que 10 minutos, profe. ¿Le parece bien, Juan Sebastián, 10 minutos? Sí, profe. ¿Y usted, Carol, Juliana? Carol, Profe, una Juliana, pregunta sería, ¿en el pregunte. sistema mecánico? ¿En el sistema ¿Cierto? mecánico qué, Julián? Pues es que en la anterior clase habíamos visto sistema mecánico de campo y el de armadura. ¿Sería en el caso de sistema mecánico? Bueno, usted mira a ver cuál es el que fue modificado por adicionarle la carga, Ok. ¿de acuerdo? Y entonces ahí mira a ver dónde cambia. Entonces, 10 minuticos, ya nos vemos. ¿De acuerdo, José Daniel? Listo, profe. Bueno, ya nos vemos.
Bueno, jóvenes, ¿algún inconveniente? ¿Alguna pregunta? Santiago, ¿cómo le fue? Ah, sí, tal cual, ¿cierto? Ah, yo lo hice igual también. Y usted, Carol, Pero ahí sería velocidad o aceleración en la segunda. en la primera aceleración está el omega punto, Carlos Felipe. Julián, ¿alguna pregunta? No, profe, pues a mí me quedó el último término mal, solo puse BL por W. No, es ambos porque hay un BL y hay un BM. Claro, es que no lo Sí, pero indiqué, ¿cierto? Obviamente el culpable pues soy yo, aquí. Muy sencillo, ¿no? Y obviamente las ecuaciones para los sistemas eléctricos, pues eso no cambia en absoluto. Así que uno se enfoca en modificar el sistema que ha sufrido cambio alguno. Esa es la ventaja de trabajar todos estos modelos con ese enfoque de, de subsistema, digámoslo así, como lo hemos venido haciendo. ¿Eso está claro, Joaquín? Bueno, parece que Joaquín no está disponible. Profe, ese sería el modelo matemático para el acople directo, ¿sí? Sí, señor. Ahora solo sería coger y hallar el omega de S. Claro, desde aquí pues uno puede decir, mire, este es un J equivalente y un B equivalente. De manera tal que como la señal de salida es el omega, entonces el omega de S ahora es 1 sobre el J equivalente por S más el B equivalente por el T sub I de S. Y esto se puede escribir como 1 sobre el B equivalente dividido el tau mecánico por S más 1, donde S, bueno, aquí perdónenme que falta el T sub I de S, donde el tau mecánico pues es J equivalente dividido B equivalente. Y reemplazar esta que es nuestra nueva función de transferencia para el sistema mecánico, reemplazarla en el diagrama que construimos para el sistema control por armadura. ¿Ya se ubicaron? Sí, ¿me comprenden, jóvenes? ¿El diagrama de qué, profe? El diagrama que planteamos en la clase anterior del, del control por armadura. Entonces habíamos planteado un diagrama por aquí, esperar, aquí. Pero lo copio y se los muestro allá. Entonces haría SG sub M, pues viene y se reemplaza aquí.
Entonces, este GSUM venimos y lo cambiamos acá. Tiene la misma, digo, la misma simbología, pero los términos son diferentes. ¿Es eso claro, jóvenes? Teniendo en cuenta que ustedes dijeron que sí, entonces ahora lo que hacemos es, no vamos a hacer acople directo, sino que vamos a hacer acople a través de, puede ser piñones, pueden ser acople a través de eh, piñón cadena, o podría ser a través de polea correa. Entonces, teniendo en cuenta eso, planteemos el acople vía, por ejemplo, el polea correa, pues simplemente consideraríamos por aquí, le colocamos una polea, una polea, con un radio N1. Por aquí está la carga, hay otra polea con un radio RS2, unos apoyos y una inercia de carga. Un B sub L y un J sub L. Y por aquí colocaríamos nuestra correa. Acto de fe que eso quedó bien. Ah, Entonces, esto es nuestra correa. Y entonces, si el omega para el sistema, para el motor tiene ese sentido, para para la polea 2, pues tiene el mismo sentido de omega, solo que aquí lo llamamos omega sub 2, por aquí se verá un teta sub 2, por aquí se verá un alfa sub 2 y por aquí se observará un par 2, que es el par que le llega a la carga. Entonces habría que modelar eso y hacer algunas consideraciones respecto al comportamiento que se observa en la polea y en la correa. ¿Qué comportamiento tiene ese par? ¿Está claro, jóvenes? Sí. Teniendo en cuenta que tienen claro eso, entonces mejor vamos a hacer un acople entre piñones. Entonces, planteamos aquí nuestro sistema. Y entonces acoplamos con piñones. Y entonces voy a suponer que tenemos un piñón. Este piñón tiene un radio 1 y un número de dientes N1. Y acopla con un piñón de radio R2 y número de dientes N2. Y por aquí entonces sale el eje.
y el J sub L. Aquí está la B sub L y aquí J sub L. Y entonces para este, por favor, modelo que relaciona las, digamos que como solo estamos modificando el sistema mecánico, entonces el T sub I relacionado con el omega sub 2, donde el omega sub 2 es la velocidad angular en el eje de la carga. ¿Es eso claro, jóvenes? ¿Cuál es el modelo? Se hace necesario tener en cuenta que en los piñones no hay interferencia. Entonces sería obtener el modelo matemático para ese Modelo sistema. matemático de Dimar. Dimar, sí. Entonces, no hay interferencia en los piñones y tampoco hay deslizamiento. Y adicional, los piñones no tienen inercia. Es decir, son elementos ideales, elementos de interconexión ideales. En este caso, los piñones aquí en este sistema hacen el mismo oficio que hacen los transformadores en los sistemas eléctricos. El mismo oficio que hacen las palancas en los sistemas en traslación. Teniendo en cuenta eso, ¿cuánto tiempo requieren para plantear el modelo? Dimar, ¿cuánto tiempo considera? Uy, no sé, profe. ¿Usted cuánto requiere, Carlos Felipe? Mm, pues diría que lo mismo que el anterior, pues porque es en base al anterior, más o menos. Aumentémosle un 50%, ¿de acuerdo? Entonces ya nos vemos, jóvenes, porque este es un poquito más complejo, ¿de acuerdo? Ya nos vemos ahorita por ahí faltando unos minuticos para las 7. Listo, profe. Bueno, jóvenes.
Bueno, no, jóvenes, ¿cómo les fue? ¿Algún inconveniente? Los escucho. Carol, ¿alguna pregunta? Profe, yo no estoy segura si me quedó bien, podría mostrar. O sea, yo lo hice como haciéndolo como en dos partes, como T1 y T2, como Sí, dos ecuaciones, ¿sí? correcto. Entonces vamos a mirar, ¿de acuerdo? ¿Les parece o no? Como me imagino Sí, que profe. les parece, efectivamente, entonces vamos a, digamos, a dividir en dos partes. Ese, vamos a enfocar una parte aquí y la otra parte por acá. Teniendo en cuenta eso, entonces volvemos y dibujamos. Entonces tenemos nuestro motor, el J sub M, aquí está el B sub M y aquí está el T sub I con el mismo sentido de T sub I, entonces está el correspondiente alfa y el omega, ¿no? Entonces coloquemos aquí teta sub 1, omega sub 1 y el alfa sub 1 en los mismos sentidos. Y aquí está el piñón que consideramos que es ideal. No tiene inercia. Entonces, a nivel de modelo de diagrama de cuerpo libre para el motor, entonces consideramos que está la inercia J y en este sentido entonces está el par de entrada, el T sub I, y aparece el amortiguamiento. Entonces el amortiguamiento va a establecer un par en sentido contrario, el T sub M, y el efecto que tiene el sistema de la carga en el eje del motor se nota mediante un par que vamos a llamar T sub 1. ¿A eso era que usted se refería, Carol? No, profe, yo había tomado como el T sub I, el de entrada. Bueno, T sub I, ojo, que aquí tenemos T sub I, T sub 1 y T sub M. Y entonces, a partir de la sumatoria de los pares externos aplicados a la inercia, esto es igual a la inercia por su aceleración, es decir, J sub M por el omega sub M punto, que lo habíamos llamado omega sub 1 punto. Pero la suma de pares externas, entonces sabemos que es T sub I menos T sub B. Aquí cometí un error. Menos T sub 1. El T sub B es este. Este no es T sub M, sino T sub B. ¿Está claro? De manera tal que entonces nos queda que T sub I es igual a J sub M por omega punto, omega sub 1 punto más el T sub B más un T sub 1. El par que entrega el motor hacia la carga. Esa es la ecuación para aquí. El T sub B, pues sabemos que es el B del motor por el omega sub 1. Nueva hoja. De forma tal que entonces decimos que el T sub I es igual a J sub M por omega sub 1 punto más el B sub M por el omega sub 1 más T sub 1. Por el lado de la carga, entonces consideramos este sistema. Aquí está nuestro piñón.
está el amortiguamiento, está la inercia del J sub L, y por ende, para que esto se vea funcionando bien, entonces tengo este par de entrada al eje de la carga, que la vamos a llamar T sub 2. Y en ese sentido de T sub 2 está teta sub 2, está omega sub 2 y está el alfa sub 2. De manera tal que otra vez, o planteamos la ecuación, T sub 2 es igual a J sub L por el omega sub 2 punto, más el B sub L por el omega sub 2. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Observe que quienes hacen el oficio de la interfase, o mejor dicho, los elementos de la interfase es el conjunto de piñones. ¿De acuerdo, José Daniel? Sí, señor. Ahora sí, Carol. Sí, sí, profe. Sería lo mismo para el caso de la polea, ¿sí? eh, pues prácticamente sí. Prácticamente sí. Solo que en el caso de la polea, pues el sentido de giro es el mismo. El mismo sentido de giro del motor es el mismo sentido de giro en la carga. Pero, pero en general es lo mismo. Este creo que es un poquito más complicado. Entonces viene un detalle a nivel de lo que llamaríamos las ecuaciones de interfase. Entonces, en las ecuaciones de interfase están asociadas, obviamente, al elemento que hace la interfase o a los elementos. Entonces, aquí voy a dibujar los engranes. Entonces, aquí sabemos que tiene un radio 1, un número de dientes N-1, y este tiene un radio 2 y un número N-2 de dientes. Este gira en este sentido, omega 1. Y aquí, en el eje 1, entonces eh, se va a observar en este sentido un T1. Aquí en el segundo eje, entonces observamos el T2 en ese sentido y el omega 2, vamos a dejarlo ahí. Y como no hay pérdidas, dado que no hay inercia en esos piñones, o que mejor que esos piñones no tienen inercia, entonces se tiene que la potencia en el eje 1 es igual a la potencia en el eje 2, dado que aquí no hay pérdidas de potencia. Esa razón permite establecer eso. Pero en el sistema en rotación, entonces, P1 simplemente es el par 1 por el omega del eje correspondiente, que sería omega 1. Tiene que ser igual al par 2 por el omega 2. Y tenemos esta ecuación de interfase por un lado. Y por otro lado, como no hay deslizamiento, entonces significa que aquí donde se establece el contacto, la velocidad tangencial vista desde el eje 1 es igual a la velocidad tangencial vista desde el eje 2. Y como no existe deslizamiento alguno, esa es una aproximación como tal, entonces podemos decir que omega sub 1 por el R sub 1 es igual al omega sub 2 por el R sub 2. Entonces, otra ecuación de interfaz.
¿Están claras, jóvenes? Omar, Sí, señor. ¿alguna pregunta, Omar? Pues no, profe, pues un poquito perdido, pero Claro, porque acabo de llegar, hombre. sí, señor, pero sí, más o menos lo entiendo. Ah, bueno, más o menos, bien. Teniendo en cuenta eso, entonces observen lo siguiente. Primero que cogemos de aquí, de la ecuación que relaciona la potencia, entonces podemos decir que T sub 1 es igual a omega sub 2 dividido omega sub 1 por el T sub 2. Pero el T sub 2 es esta expresión, ¿no? Esta que estoy indicando. De manera tal que entonces venimos por aquí y decimos que T sub 1, entonces será omega sub 2 sobre omega sub 1. Y de esta expresión que aquí vemos, sabemos que omega sub 2 dividido omega sub 1 es igual a R sub 1 dividido R sub 2. De manera tal que el T sub 1 es igual a R sub 1 dividido R sub 2 por el T sub 2 igual a R sub 1 dividido R sub 2 que multiplica a J sub L por el omega sub 2 punto más el B sub L por el omega sub 2. Eso por un lado. Entonces, nosotros tenemos por aquí otro detalle que sabemos que T sub I es igual a J sub M por el omega sub 1 punto más el B sub M por el omega sub 1 más T sub 1. Y al reemplazar a T sub 1 por la expresión anterior, entonces eso nos da como resultado J sub M por omega sub 1 punto más B sub M por omega sub M, por omega sub 1 más R sub 1 dividido R sub 2 por J sub L por omega sub 2 punto más B sub L por omega sub 2. Y entonces observen que en esa expresión está involucrado omega 1 y omega 2. Pero nosotros queremos una expresión que relaciona al par de entrada con la velocidad angular del eje de la carga, es decir, omega sub 2. Entonces tenemos que venir y reemplazar a omega sub 1 en términos de omega sub 2. ¿De dónde? A partir otra vez de esa ecuación de interfase. Y entonces decimos, como omega sub 1 es igual a R sub 2 dividido R sub 1 por omega sub 2, podemos derivar y decir que omega sub 1 punto pues es igual a R sub 2 dividido R sub 1 por omega sub 2 punto. Y venir y reemplazar en la ecuación. Entonces, el T sub I es igual a J sub M por omega sub 1 punto. Omega sub 1 punto es R sub 2 dividido R sub 1 por omega 2 puntos. Más el B sub M por omega sub 1, pero omega sub 1 es R sub 2 dividido R sub 1 por omega sub 2. Más, entonces empezamos abrimos el paréntesis, entonces va a quedar R sub 1 dividido R sub 2 por J sub L por omega sub 2 punto más R sub 1 dividido R sub 2 por B sub L por omega sub 2. Y entonces noten que esta última ecuación ya solamente tiene como variables a omega 2 punto, a omega 2 y a T sub I, que es lo que queríamos, o es lo que queremos realmente. ¿Algún comentario, jóvenes? Entonces lo que hacemos es agrupar. Entonces por aquí decimos que esto es igual. Agrupamos los términos de omega 2 punto y entonces nos va a quedar aquí.
paréntesis, R sub 2 dividido R sub 1 por J sub M más R sub 1 dividido R sub 2 por J sub L por omega 2 punto más R sub 2 sobre R sub 1 por B sub M más R sub 1 dividido R sub 2 por B sub L por omega sub 2. Hasta ahí está claro, jóvenes. Ese es el TSUI, la ecuación del sistema mecánico. Nos falta manipular un poquito y mostrar ciertas cosas. Jóvenes, ¿alguna pregunta? No, señor. ¿Y usted, Carol, alguna pregunta? No, profe. Omar, ¿alguna pregunta? No, señor. Juan David, ¿alguna pregunta? Por el momento no, profe. Bueno, entonces continuemos pues. Vamos a manipular un poquito porque queremos verle otra cara a esto. Entonces voy a coger y factorizar R1 dividido R2 en toda la expresión. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces voy a decir que esto es J sub L, ¿cierto? Más, entonces tenemos que coger y dividir a R2 dividido 1 dividido R1 dividido R2. De manera tal que nos queda R sub 2 dividido R sub 1 al cuadrado por J sub M. Por omega 2 puntos. Más B sub L más R sub 2 dividido R sub 1 al cuadrado por B sub M. Todo multiplicado por omega sub 2. Y cerremos la llave. ¿Algún comentario? Como no hay comentario, entonces fíjense que el cociente R1 sobre R2, ese cociente R1 dividido R2 es este mismo cociente que está asociado a los pares. Mira, ese que se lo acabo de indicar ahí. Es decir, aparte de eso, aquí dentro de esas llaves lo que hay es una suma de momentos. ¿Cierto, jóvenes? Porque esto es un momento y esto también. Voy a multiplicar y dividir por multiplico por R2 y divido por R1 de manera tal que nos queda R sub 2 dividido R sub 1 por T sub I es igual a J sub L más R sub 2 dividido R sub 1 al cuadrado por J sub M por omega sub 2 punto más B sub L más R sub 2 dividido R sub 1 al cuadrado por B sub M multiplicado por omega sub 2. Eso que se aprecia ahí se puede representar mediante los siguientes elementos. Entonces, un elemento de amortiguamiento por aquí.
de valor B sub L. Una inercia de valor J sub L. Es decir, estoy graficando este y este término. En otro color, simplemente para que lo noten. Entonces voy a indicar un amortiguamiento y, y una inercia. Esa inercia se llama R sub 2 dividido R sub 1 al cuadrado por J sub M. Y el amortiguamiento es R sub 2 dividido R sub 1 por B sub M. Y a ese sistema mecánico le entra un par de valor R sub 2 dividido R sub 1 por T sub I. ¿Eso es claro, jóvenes? Profe, no, o sea, el de abajo queda igual al de los dos piñones. ¿Cuál de abajo, el de los dos piñones, O mijo? sea, el que acaba de dibujar, al de los dos piñones de arriba, es que hay que... No, no, no. Para nada, los de los piñones, no. Tengan en cuenta que aquí tenemos este sub I, no T sub 1. R2 dividido R1 por T sub I. ¿Algún otro comentario? Nicolás, ¿algún comentario? No, profe. ¿Y usted, Omar? No, profe, pues simplemente sería lo que se tiene que tener en cuenta es la relación de los piñones para poder acoplar los sistemas, es lo que concluyo. Bueno, pero es que no hemos observado lo principal. Aquí falta un cuadra. Y es lo siguiente, jóvenes. Nótense que aquí estamos en el eje de la salida. ¿De acuerdo? Y miren que en el eje de la salida, entonces, aparece B sub L y el mismo J sub L, que es la carga. ¿De acuerdo? Pero, y es aquí donde se pone interesante, aparece este término y esos dos términos que les acabo de mostrar, de indicar ahí en el diagrama, corresponden a cómo se lleva la inercia desde el eje del motor hacia el eje de salida y cómo se lleva el amortiguamiento desde el eje del motor hacia el eje de salida. Miren que aquí, en ese diagrama, solamente está indicado el par de entrada y la velocidad angular del eje de salida. ¿Está claro? Aquí en este diagrama hemos eliminado el efecto de los piñones. Perdón, hemos eliminado los piñones, pero no hemos eliminado su efecto. Y su efecto está aquí en este término. Este, que es este mismo. Y uno esperaría, en un comienzo uno espera que ese efecto simplemente fuese R2 sobre R1 para cada uno de los elementos. Pero eso es simplemente desde el punto de vista de velocidades angulares. Pero cuando se tiene en cuenta que no hay pérdidas de potencia en los piñones, entonces se acumula ese efecto, dando como resultado que ese coeficiente que multiplica a la inercia y al amortiguamiento es el cuadrado de la relación de los radios o de la relación entre los números de dientes.
¿Está claro, jóvenes? Sí, señor. Y observen que entonces hemos transformado, porque hemos llevado el par de entrada, lo transformamos a un par equivalente, como si lo colocáramos en el eje de salida, que es R2 sobre R1 por T sub I, que es la misma relación de potencias que vimos anteriormente. ¿Queda claro, Luis Alejandro? Sí, señor. Profe, una No sé pregunta. si, señor, Dimar, no sé si ustedes se acuerdan, jóvenes, que cuando planteamos palancas también obtuvimos unas expresiones de ese estilo. ¿Usted se acuerda, Augusto? ¿Se acuerda, Carlos Felipe? La verdad, más o menos, profe, pero sí, pues son similares. Porque hay un efecto, digamos, de transformador. Los piñones, como hace un rato les decía, es el equivalente a un transformador en los sistemas eléctricos. Transformador de voltaje o un transformador de corriente. Igual que en el caso de una palanca, que también es un transformador. Ahora, también pudimos haber cogido y llevado tanto la inercia de la carga como el amortiguamiento de la carga hacia el eje del motor. A eso se les llama haberlo reflejado hacia el primario. Lo que hicimos ahorita fue haber reflejado los elementos del primario hacia el secundario. Y eso lo que nos permite es eliminar el transformador, pero sin perder de vista su efecto. Recuerden que su efecto yo les digo que está dado por el término ese R2 sobre R1 al cuadrado. Ese es el efecto del transformador. ¿Algún otro comentario? Como no, entonces les digo que miren que efectivamente aquí también se observa un J equivalente y aquí un B equivalente. Y seguramente, pues como hay que dejar términos de T sub I, entonces otra vez multiplico, o mejor, voy a hacerlo en dos pasos. Entonces quedamos aquí, R2 dividido R1 por T sub I es igual al J equivalente por el omega 2 punto más el B equivalente por el omega 2, de donde obtenemos que T sub I, otra vez volvemos a hacer la vuelta al bobo, decimos que es R sub 1 dividido R sub 2 por el J equivalente por el omega 2 punto a R1 dividido R sub 2 por el B equivalente por el omega sub 2. Obtenemos la función de transferencia que nos diría que omega sub 2 de S es igual a 1 sobre el B equivalente dividido el tau mecánico por S más 1 por el T sub I de S, donde el tau mecánico ahora es el J equivalente dividido el B equivalente. Mire que ese cociente de radio se elimina en el tau, eso no afecta en absoluto la constante de tiempo. ¿Está claro? Claro, clarito y claro. Y de nuevo,
esa ecuación o ese término de la función de transferencia, vamos a decir que este es ahora nuestro G sub MDS. Pero teniendo en cuenta, que tener en cuenta un detallito, jóvenes, y eso vamos a mirarlo. Vamos a insertarlo, pero ojo, vamos a hacerlo, porque no es tan simple como en el caso anterior, ¿de acuerdo? Es decir, este G sub M no podemos venir a insertarlo como lo hicimos acá, con este. No podemos hacerlo igualito que aquí. Y es por una razón. Y lo voy a copiar el diagrama. Lo voy a copiar. Y allá lo manipulamos. Una nueva hoja. Lo colocamos aquí. Y tenemos en cuenta lo siguiente. Pongámosle esto negro. Borramos una parte. Borremos aquí. Y entonces aquí lo voy a modificar. Y teniendo en cuenta lo que acabamos de hacer, entonces este es el omega sub 2. El omega sub 2. Borremos aquí y lo volvemos a hacer. Entonces aquí está ese omega sub 2. Teniendo en cuenta eso que acabamos de plantear. Ahora, ese omega sub 2 no es el mismo omega de la entrada a ese bloque K. Lo observan, jóvenes, porque al bloque K, ¿quién entra? Es omega sub 1 de ese. ¿Sí lo notan claramente? Brian. Sí, señor. Entonces, a partir de omega sub 2, como tenemos una relación con omega sub 1, y por aquí arriba debe estar omega aquí. Entonces podemos despejar a omega sub 1 en términos de omega sub 2 y entonces sabemos que es R2 sobre R sub 1. Entonces borramos un poquito aquí y le cambiamos de color para que se note. Aquí estará R sub 2 dividido R sub 1 y podemos proceder a tomar a omega sub 2. Y ahora ese sería la nueva función de transferencia, o mejor, el diagrama de bloques para obtener la función de transferencia que relaciona a E sub A, el potencial de armadura, con la velocidad angular de la salida. ¿Es eso claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta, Carlos Felipe? No, señor. ¿Le quedó claro, señor? Sí, señor. Carlos Daniel, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿Y usted, José Daniel? No, señor, por ahora todo claro. Todo claro. Profe, Entonces, señor,
¿La relación de los radios siempre será R sub 2 sobre R sub 1 o de qué depende que uno vaya arriba y el otro No, vaya? no, simplemente las señales, es la relación de las señales nada más. Aquí en este caso, Dimar, tenemos a omega sub 2 y queremos obtener a omega sub 1. Realmente, pues uno lo puede dar en términos de los radios o lo puede dejar en términos de los números de dientes. ¿De acuerdo? Pero todo depende de qué señales requiera. Entonces, como tenemos a omega 2 y necesitamos a omega sub 1, está la relación que omega 2 por R2 es igual a R1 por omega sub 1, que es la relación de las velocidades tangenciales para la cual hemos supuesto que no hay deslizamiento en los dientes de los piñones. Ah, ya, profe. Es por eso, todo depende, son las señales nada más, mijo, nada más. ¿Algún otro comentario? Profe, si fuera, por ejemplo, un conjunto de piñones y se pudiera simplificar por solo dos, se podría igual volver a aplicar todo, ¿cierto? Sí, desde luego, si uno se pone y coloca un tren de piñones, es decir, por aquí, desde acá, aquí, en vez de colocar aquí la carga, entonces colocamos en el extremo derecho otro conjunto de piñones acoplados y, y ese otro conjunto, como tratando de hacer una especie de reductor, ¿de acuerdo? Y al en el último colocamos la carga. Claro, eso verá transformado en que al final, la razón está dada por el radio del primer piñón y el radio del último piñón. Al final, eso va a quedar así. Y ustedes lo pueden verificar haciendo, digamos, un ejercicio o mirando los ejercicios que están planteados en los textos. ¿Le quedó claro, mijo? Sí. Carol, ¿alguna pregunta? No, profe. Dimar, ¿le quedó claro ahora sí? Sí, señor. ¿Y usted, Omar? Yo estoy atrasado un poquito, profe, creo que tengo que estudiar. Bueno, eso está muy bien, eso cuando ya se dio cuenta que eso requiere, ¿no? Excelente. Bien, dejamos aquí por hoy y nos veremos el próximo jueves. Listo, profe. ¿Cuál sería el tema del próximo jueves, más o menos? El tema del próximo jueves. Creo que vamos a empezar a mirar respuesta en el tiempo. O vamos a charlar de cómo va el paro, Me parece. ¿cierto? No hay que olvidarnos que el compromiso. Entonces, ya les coloco ahorita el enlace para que suban sus tareas. No olviden que de esta también hay que hacer la tarea. Entonces, estas notas que tengo ahí se las coloco en Moodle. Las anteriores se las coloqué. ¿Cuáles anteriores, profe? La última creo que fue La anterior lo de clase. los ejercicios. No, la anterior clase. Creo que no, entonces voy a colocárselas allá en Moodle, ¿de acuerdo? Por si alguien quiere revisar los apuntes. Profe, entonces la tarea de esta sería también variables de estado y la Y ecuación ecuación diferencial. diferencial cine. Sí. Bueno, entonces, jóvenes, nos vemos el próximo jueves. Que les rinda, descansen, que estén bien. Gracias.